Muy buenas tardes, hermanos. Vuelvo otra vez. Quiero compartir otro video. Recuerden, yo no comparto los videos porque me lo sepa todo ni porque sepa mucho. Sencillamente quiero compartir lo poquito que yo sé. También les he dicho, yo no estoy pensando en convertir el mundo, ni nuestro Señor Jesucristo lo convirtió. Cuente más yo. Pero yo tengo la fe de ayudar aunque sea a una persona, y por esa persona vale la pena hacer el video. ¿Qué me importa que muchos digan, ese está loco, ese no le dan caso? Por eso le puse allá a mi página un loco diciendo verdades. Aunque me digan loco, yo les digo la verdad. El día de hoy les quiero compartir el video. Yo lo titulé Paralelos del Sacerdocio. ¿Por qué? Porque el día de hoy les voy a mostrar unos paralelos. Porque hay muchos hermanos separados que niegan que hoy día existe el sacerdocio ministerial. Ellos dicen que todos somos sacerdocios con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si es verdad eso, pero donde ya está la mentira es donde dicen que ya no hay ministeriales. Recuerden que los hermanos separados siempre enseñan una parte que es verdad, pero la otra parte es mentira. Y ese es el problema, la mentira que echan. En la verdad estoy con ellos, pero en la mentira estoy en contra de ellos. Y el día de hoy te voy a compartir este video para que tú saques tu propia conclusión de acuerdo a lo que tú veas en la Biblia. Yo te voy a dar todos los textos bíblicos. Recuerden, yo casi no los leo. Yo quiero hacer el video lo más corto que yo pueda. Solo es como un resumen, pero sí te doy todas las citas bíblicas para si tú lo quieres comprobar. Ahora, si no te interesa, esa es cosa tuya. Yo estoy haciendo lo mío y tú tienes que hacer también lo tuyo. Primero quiero recordarles, quizás haya una persona que vea este video y que no sepa ni qué es Biblia. Pues la Biblia está compartida en dos testamentos. La palabra testamento quiere decir compromiso, tratado o alianza. Entonces el Antiguo Testamento es la alianza que tenía Dios y el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento ya es la alianza que hizo nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Entonces yo les quiero decir que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo. Lo real es el Nuevo. Nosotros tenemos que mirar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo haya tomado y lo deje como doctrina, tenemos que aceptarlo. Lo que no, pues ya no. Así de fácil. Por ejemplo, yo les quiero dar textos bíblicos. El primero es Hebreos 10:1. Dice, la ley contiene una sombra, pero no la verdadera figura. Es lo que les acabo de decir. Por eso quiero que lean estos textos. El Antiguo Testamento, cuando habla de la ley, se refiere al Antiguo Testamento. Está nomás dándote la figura, pero lo real es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a decir, nos va a enseñar en su venida. Colosenses 2:17-18. Esas cosas no eran más que sombras, fíjense bien, mientras que lo real es la persona de Cristo. La ley era lo que el pueblo tenía que cumplir, toda la ley que había en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, fíjense lo que nos dice Lucas 9:35. Este es mi hijo, escúchenlo. O sea, que nosotros ya no estamos obligados a escuchar la ley como era antes al pueblo de Israel. Ahora estamos obligados a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los textos que te quiero dar para que tú veas cómo es que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo. Entonces lo real es el Nuevo y nosotros tenemos que seguir lo del Nuevo. Lo del Antiguo, si no concuerda con el Nuevo, olvídate de eso. Ahora sí, hablamos de que los hermanos separados, quiero decirle que no todos. Hay miles y miles de grupos religiosos. Denominaciones se llaman y otros que no sé qué tanto. Distintos nombres. Entonces, entre ellos, muchos, la mayoría, niegan que hoy día hay sacerdotes ministeriales. Algunos te dicen que sí hay, que hasta en su grupo los tienen, pero son pocas.
la mayoría te dicen que no existe eso. Ellos te dicen que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos somos sacerdotes. Y te leen Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Te dicen, ¿ya ves? ¿Ya ves? Ahora todos somos sacerdotes con el bautismo. Y sí es verdad que somos sacerdotes con el bautismo, pero somos sacerdotes común o sacerdote real, como tú le quieras llamar. Y de lo que yo te quiero hablar el día de hoy es del sacerdote ministerial que se encarga de los ministerios de Dios. Esos son a los sacerdotes a los que nosotros vamos y nos confesamos, los que nos hacen la celebración de la Santa Misa, son ellos. Entonces ellos te dicen que en el Antiguo Testamento sí había sacerdotes ministeriales, pero que hoy día no, que ahora todos somos sacerdotes. Pero yo les quiero decir que en el Antiguo Testamento había sacerdotes ministeriales y había sacerdotes común igual que nosotros. Igual, si leemos Éxodo 19:6, dice, será para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que eso que los hermanos separados dicen, que antes había sacerdotes ministeriales y no sacerdocio común, esa es una mentira. Sí los había ya, el sacerdocio común, ya lo sabía, como lo vemos hoy, que somos el pueblo. Pero en el Antiguo Testamento, así como había esos, también estaban los ministeriales. En el Nuevo Testamento también somos nosotros sacerdotes por medio del bautismo, pero también tenemos aparte los ministeriales. Vamos, tengo enumerado por aquí del 2 al 8. Les voy a dar un texto bíblico del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para que ustedes hagan la comparación, si se les parece mucho o no se les parece nada. Por eso le llamé paralelos. Ahí tú vas a hacer tu propia conclusión cuando tú los veas, cuando tú los leas. Por ejemplo, número 2, Josué 3:14-17. Los sacerdotes que llevaban el arca se pusieron a la cabecera del pueblo. Aquí nos está hablando de cuando iban a cruzar el río Jordán, que dice que ellos iban adelante, llevaban el arca y cuando llegaron a la orilla del río, nomás sus pies tocaron el agua y el agua se detuvo, de modo de que todo el pueblo pasó así. Pero aquí lo que yo les quiero decir que es que los sacerdotes en aquel tiempo eran los que guiaban al pueblo de Dios hacia donde Dios quería que fueran. Ese era el papel de ellos. Por eso dice que iban adelante con la arca. Ahora vamos a ver en el Nuevo. Primera de Timoteo 3:5. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá guiar la asamblea de Dios? O sea, aquí estamos hablando de unas instrucciones que San Pablo le estaba dando en aquel tiempo, vamos a decir así, al inicio del cristianismo, cómo se permitía que pudiera ser ordenado un obispo. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, que el papel de ese obispo era guiar al pueblo de Dios. ¿No se les parece mucho a lo que nos decía Josué, que los sacerdotes iban a la cabecera del pueblo? O sea, guiando al pueblo. Ahí vétele pensando. Número 3. Levíticos 5, de 5 a 6. Llevará una oveja y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Aquí nos está explicando de aquellas personas que cometían pecados. Entonces la ley era que tenía que llevar una oveja. Algunos decían, si es grande el pecado, pues una vaca. Si no puedes, podías llevar hasta una paloma. Pero bueno, yo lo que quiero resaltar aquí es que el sacerdote era el encargado de hacer la expiación de los pecados. El sacerdote, no cualquier persona, era el sacerdote. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Levítico 5, del 5 a 6. Ahora vamos a ver en el Nuevo. Juan 20,
21 al 23. A quienes liberen de sus pecados les quedarán perdonados, pero a quienes no liberen de sus pecados les quedarán sin perdonar. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue donde les dio el poder a estos apóstoles, podemos decir así, que vienen siendo los sacerdotes, eh, el poder de perdonar los pecados. En el Antiguo Testamento dice que el sacerdote es el que iba a recibir el animal que llevaran y iba a hacer la expiación por los pecados. Y ahora en el Nuevo, que dice que ellos, a quienes le perdonen, les quedarán perdonados. ¿No les parece que tiene mucha similitud entre el papel que ejercían aquellos sacerdotes y el papel que nuestro Señor Jesucristo les estaba dando a los apóstoles? Número 4. Números 18:23. Los levitas son quienes aseguran los servicios de la tienda. Cuando estamos aquí hablando de los levitas, se está refiriendo a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y que se iba ordenando un sacerdote, luego a su hijo lo ordenaba sacerdote y al otro su hijo, y así iba, para que nunca se terminara la línea del sacerdocio, y tenía que ser de la misma tribu. Entonces, aquí dice que ellos eran los que se encargaban del servicio de la tienda, o sea, los que representaban en aquel tiempo las leyes de Dios, que venía siendo como el mismo Dios, los que las ejercían, las leyes de Dios. Ellos eran la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar del Nuevo. ¿Se acuerdan que les dije que les voy a dar una cita del Antiguo y una del Nuevo? Así voy a ir, una y una. Segunda de Corintios 3:6. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Aquí San Pablo nos está recordando el papel de ellos. ¿Cuál era? Ministros de una nueva alianza. También si miras 2 Corintios 5:18 al 20, ahí te explica que ellos son representantes de Dios en la tierra. Cuando un sacerdote te está hablando en nombre de Dios, es como si el mismo Dios te estuviera hablando. ¿No te parece que tiene el mismo papel que tenían los levitas de ejercer los ministerios de Dios? A mí se me hace muy parecido, no sé a ti. Por eso te digo, yo nada más te los voy a dar, tú saca tu propia conclusión. Número 5. Levíticos 16:32 al 33. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado pasará a ser sacerdote en lugar de su padre. Aquí lo que nosotros podemos ver del Antiguo Testamento, que un sacerdote no podía llamarse, o sea, cualquier persona no podía llamarse sacerdote. Tendría que ser uno de la tribu de Leví y que hubiera sido ordenado en poner las manos. Es lo que nos enseña aquí. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hebreos 5:4 al 5. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debes ser llamado por Dios. O sea, aquí si nosotros leyéramos, o si tú quieres, puedes leer desde el 1 de Hebreos 5, del 1 al 5. Y ahí te va a estar explicando precisamente que está hablando del sacerdocio. Y por eso dice San Pablo que nadie se puede, como quien dice, agarrar ese nombre. Cualquier tonto por ahí, cualquier loco, yo soy sacerdote. No, así como dice acá Levit 16:32 al 33, debe ser ordenado. Imponerle las manos. ¿Por quiénes? Por esa línea que tenemos de sacerdotes ministeriales. No cualquier loco. No cualquier loco puede, pero no es válido. ¿Sí? Ahora vamos con el número 6. Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría
y el pueblo buscará en ellos la enseñanza de Dios. Entonces, esta es una parte que se creía en el Antiguo Testamento y así era, que los sacerdotes guardaban la sabiduría, o sea, la enseñanza, las leyes con lo que se tenía que instruir el pueblo para ser agradable a los ojos de Dios. Eso lo guardaban en sus labios, o sea, lo sabían y lo podían enseñar ellos. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo, que nos dice. Segunda de Corintios 4:7. Llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se dé a conocer, vamos a decirlo así. ¿Qué será eso que llevan ellos en vasijas de barro? Ese tesoro, ¿qué será? ¿No será la palabra de Dios? Que esa fuerza soberana se dé a conocer. Así como los del Antiguo Testamento, dice que en sus labios guardaban. Ahora San Pablo dice que ellos llevan en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dice la misma Escritura, somos tierra y a la tierra volveremos. Mas, sin en cambio, ellos conservan ese tesoro que es el Evangelio, que es la palabra de Dios que te instruye y puedes llegar a alcanzar la vida eterna si tú los escuchas y obedeces. ¿A quién? A los sacerdotes. Número 7. Génesis 14:18. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Aquí estamos hablando del sacerdocio que en el Antiguo Testamento era la sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros leemos ahí esa parte, nos vamos a dar cuenta que Melquisedec no se habla que tenía padres, ni de dónde venía, ni su principio ni su fin, vamos a decirlo así. Así queda nomás. Y igual nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos es el mismo Dios, sin principio ni fin. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la plenitud de ese sacerdocio que nos habla en el Génesis, de Melquisedec, que trajo pan y vino. Por eso si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 22:19-20, allí nos dice que nuestro Señor Jesucristo dice, después de tomar el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Después también tomó el vino, la copa de vino, y les dijo, hagan esto en memoria mía. Aquí, hermanos, es donde está la plenitud de ese sacerdocio que, como les dije, no tenía principio ni fin, pero dice la Escritura que trajo pan y vino para ofrecer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es un sacerdocio a semejanza de Melquisedec, porque Él también ofrece pan y vino. Y en ese momento ordenó a los demás sacerdotes que hoy día nosotros tenemos, que también, si ustedes se dan cuenta, lo único que ofrecen en cada misa es pan y vino, como Melquisedec, como nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que ofreció, nuestros sacerdotes del día de hoy, eso es lo que ofrecen. Algunas personas dicen, no, pero a ver, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice sacerdotes? ¿Dónde los llamó sacerdotes? Mira, dicen que el buen entendedor, pocas palabras. Si a mí alguien me quiere decir perro, no necesita que me diga perro. Basta con que me diga, tú vas a cuidar la casa, cuando alguien pase o venga, ladra para yo darme cuenta. Con que me diga eso, yo ya sé que me está diciendo perro. Entonces, así también, no había necesidad de que les diga sacerdotes. Basta con que les asigne el trabajo de los sacerdotes y son sacerdotes. ¿Ah? Al buen entendedor, pocas palabras. No necesitas demasiado. Pero ellos se aferran en eso, ni modo. Ojalá Dios les dé la gracia de entender. Y si no, ya no me corresponde a mí eso. Eso solo a Dios. Número 8. Lucas 17:14. Jesús les dijo, vayan
y preséntense a los sacerdotes. Aquí está hablando de unos jóvenes que tenían lepra y querían que nuestro Señor Jesucristo los curara. Entonces, este texto, quiero decirles que, a ver si lo entienden, está en el libro del Nuevo Testamento, pero no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento. Van a decir, ¿cómo así? Bueno, lo que pasa que el libro es una cosa, lo que está escrito, la doctrina, ese es el testamento. Acuérdense que el testamento no es el libro, es lo que está escrito allí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la tabla no era la ley. La ley era lo que estaba escrito en la tabla. Entonces, en el libro del Nuevo Testamento, hoy día vamos a encontrar, podemos decirlo así, párrafos del Antiguo Testamento. Y en este caso es uno de ellos. Muchas personas no saben distinguir esto y entonces, porque está en el Nuevo, lo quieren aplicar como doctrina de Cristo. Y no. Se está hablando del Antiguo Testamento. Aquí este es uno de ellos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo manda con los sacerdotes? Porque nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo estaba viviendo la ley del Antiguo Testamento. Pero les digo, aquí está hablando del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, que eran los más letrados y que administraban las cosas de Dios, ellos eran los que podían decirle a un leproso si estaba sano o si no estaba sano de la lepra. Hay que recordar que la lepra era la sombra de lo que le llamamos pecado hoy día. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo los mandó con los sacerdotes. Que estoy queriendo resaltar aquí, que eran los sacerdotes los que le podían decir a la persona si tenía lepra o no. Ahora vamos a ver en el Nuevo. Mateo 9 del 6 al 8. Aquí se nos está hablando de una persona que nuestro Señor estaba sanando y los fariseos lo empezaron a, como siempre, a criticar. Entonces Él les dijo, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Y le sigues leyendo en el 8, ahí encuentras que dice que la gente alababa a Dios por haberle dado tal poder a los hombres. Ya habla en plural. ¿Por qué? Porque ciertamente les dio ese poder. Recuerden que miramos en Juan 20, 21 al 23, donde dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no, pues no. Entonces sí les está dando ese poder de perdonar los pecados. Esa es la plenitud de lo que ejercían los sacerdotes del Antiguo Testamento en cuanto a la lepra. Que ellos tenían la autoridad de decirle a una persona leprosa si estaba sana o si seguía enferma. ¿Sí? Entonces esa era la sombra, y la plenitud es que nuestros sacerdotes del día de hoy pueden quitarnos los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No por cosa de ellos, no. Es Dios el que envió a nuestro Señor, y es nuestro Señor Jesucristo el que les dio ese poder y los envió. Por eso es que nuestros sacerdotes pueden quitarnos los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él les dio ese poder. Aunque los hermanos lo nieguen, pues ni modo. Ahí está escrito. Dicen que son bíblicos, dicen que creen que todo lo que está en la Biblia lo creen, pues que lo demuestren. En la Biblia está claro que Él les dio ese poder, pero no creen. Quizás por eso nuestro Señor Jesucristo les dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Bueno, esa es una pregunta que tienen que contestar ellos. Hebreos 9, 6 a 7. Aquí nos está hablando también San Pablo. Dice, los sacerdotes entraban
en todo tiempo en el primer recinto, pero en el segundo tan solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, aquí en este es otro texto donde San Pablo nos está hablando, aunque está en el Nuevo, nos está explicando el Antiguo Testamento. Este es otro. Nos está hablando de cómo funcionaban las cosas en aquel tiempo. Podemos decir así que los sacerdotes de la tribu de Leví entraban diario al templo, porque era un lugar santo y un lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo entraba el sacerdocio de Aarón, una vez al año. Y ese sacerdocio era la sombra de nuestro Señor Jesucristo, de cierta forma, ¿cómo se puede decir? De que entraba en el lugar santísimo. No tanto el sacerdocio, sino la entrada al lugar santísimo. ¿Sí? Era la sombra del cielo. Lo que hoy día nosotros tenemos como santo, el lugar donde se celebra la misa. Y allí entran nuestros sacerdotes diario a celebrar, si pueden y tienen la oportunidad. Diario. Pero nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, solo entró una sola vez al lugar santísimo. ¿Cuál? El cielo. Ahí está la plenitud de lo que San Pablo habla aquí del Antiguo Testamento. Que los sacerdotes entran al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. La plenitud, ¿cuál es? Lo que estamos viviendo hoy. Nuestros sacerdotes entran al templo diariamente a celebrar, pero nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una sola vez entró para siempre en el cielo. Hebreos 7, 11 al 12 dice aquí: ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino de Melquisedec. Con esta cita nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, al venir, puso otro sacerdote. Por eso dice, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? O sea, ya no es el mismo que venía de la tribu de Leví, ahora es otro sacerdote. Y en el 12 dice, y si hay un cambio en el sacerdocio, o sea, con el 12 está rectificando lo del 11. Que nuestro Señor Jesucristo vino y hizo un cambio. No lo exterminó, como dicen muchos hermanos separados. No, con la venida de Cristo se acabó el sacerdocio. No, aquí está diciendo claramente otro. Y luego en el 12 que dice cambio. Cambió, no acabó, no se terminó. Así es que lo que diga tu pastor está en contra de lo que dice la Biblia. Tú sabrás a quién le crees, hermano. Saca tu propia conclusión. Recuerda que soy un loco diciendo verdades y no lo hago para lastimar a nadie. Lo hago con el deseo de ayudarlos. Ojalá y Dios les dé la gracia de entender esto. Y si no, pues yo estoy haciendo lo mío. Yo no tengo, como dijera, la intención de lastimarlos ni la intención de obligarlos. La palabra de Dios no se impone, solamente se propone. Si la aceptan, qué bueno, y si no, pues ni modo, yo sigo haciendo lo mío. Algunas personas de los hermanos separados alegan rotundamente pues que no es cierto, aun cuando les muestras los textos bíblicos, te dicen que no es cierto y que no es cierto y que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, que por lo tanto ya no hay más. Pero pues no, no es así. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente es sacerdote, pero hay más sacerdotes porque Él los dejó, Él los ordenó. Recuerden lo que dice Lucas 22, 19. Hagan esto, háganlo. Y los empezaron a hacer. ¿Cuál era el papel de los sacerdotes? Ya fuimos viendo en las citas que le di. Administrar las cosas de Dios. Pues los apóstoles siguieron con ese papel, pero ya administrando lo que nuestro Señor Jesucristo les mandó. Eso es lo que ellos hacían. Y es lo que hacen hasta el día de hoy nuestros sacerdotes. Por ejemplo,
ellos dicen que ellos tienen pastores. Si yo quisiera actuar de una forma loca como ellos, yo les dijera, no, ya no hay pastores, porque Cristo, en Juan 10, 11 al 12, ahí dice que Cristo es el buen pastor, así es que ya no hay más pastores. Pero no, yo sí razono, está nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, está como pastor, y pues hoy día hay sacerdotes y hay pastores, no porque Él esté ya no hay más, precisamente porque Él lo fue, hoy los que lo representan ahí se les puede llamar pastores. Por ejemplo, yo al párroco de la iglesia donde yo voy, para mí Él es mi pastor, ¿ya? O sea, esas cosas no se deben discutir, existen y ya, listo. Yo te quiero decir algo. Perdóname si te he lastimado, no es mi intención lastimarte. Pero aparte de todo eso, yo te quiero pedir que agarres tu Biblia y examines todo lo que te dije. Si descubres mentiras, no me hagas caso. Pero si descubres que ahí está la verdad, por favor, tómalo en serio, que se trata de tu propia salvación. No, no se trata de la mía, se trata de la tuya. Lo que tú aprendas y hagas se trata de la tuya. Fíjate el libro de los Hechos 17:11. Ahí dice que las personas que acogían la palabra de Dios y eran inteligentes, iban examinando las escrituras a ver si lo que les enseñaban era verdad. Pues eso mismo haz tú. Examínalas a ver si es verdad. Ahí míralo, yo no te estoy mintiendo. Hechos 17:11, mira cómo lo hacían las personas aquellas. También quería decirles, hermanos, apenas subimos el canto que escribí para San José. No sé si allá se alcanza a ver, pero quiero mostrarles la hojita el día de hoy también, por si alguien lo quiera anotar o alguien quiera ver en qué me basé para hacerlo, porque tiene citas bíblicas. Entonces ustedes pueden ver ahí, si lo alcanzan a ver, ojalá para que vean que no lo escribí nomás de inventado. Todo lleva citas bíblicas. Ahí lo tienen.